Bien, cuando hablamos del aparato urinario, lo primero que nos tiene que quedar claro es que la función de este sistema es el eliminar las toxinas del metabolismo intermedio que se da en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un tubo digestivo donde nosotros procesamos, o sea, hacemos el proceso de digestión. Hemos dicho que el proceso de digestión comienza en la boca y termina en el estómago. Entonces, ¿en qué consistía ese proceso de digestión? Consistía en llevar las partículas, o sea, los productos a su mínima expresión. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de carbohidratos, ¿qué pasa en ese proceso de digestión? Ese carbohidrato que es un polisacárido, generalmente almidones cuando hablamos en monosacáridos y celulosa cuando hablamos en los polisacáridos, se van degradando dentro del tubo digestivo por acción mecánica y por acción química. Se van degradando hasta su mínima expresión. O sea que cuando terminamos de hacer la digestión, esos almidones se convierten en alfa-destrina límite, se convierten en maltotriosa, se convierten en maltosa y al final se convierte en glucosa. Eso lo vieron en bioquímica. Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas entran como un compuesto a la boca y cuando terminamos ese proceso de digestión en el estómago terminan como aminoácidos. Y los lípidos pasa lo mismo, ¿verdad? Terminan como ácidos grasos en el estómago. A partir de eso viene una segunda fase, que es la fase de la absorción. Entonces, esa glucosa, ese aminoácido, ese ácido graso, pasa al intestino delgado y allá se absorbe. Estamos hablando de condiciones normales. Se absorbe y es llevado al gran laboratorio que nosotros tenemos que se llama hígado. Ahí empieza un proceso que se llama metabolismo con esas dos fases que ustedes conocieron, que es el anabolismo, que es la formación o síntesis, y el catabolismo, que es el gasto. Entonces, dentro del hígado se empieza a sintetizar otra vez a partir de los aminoácidos, esos se van ensamblando y se convierten otra vez en proteínas. Y lo mismo pasa con las glucosas. Se van ensamblando, pero adentro ya no se llama almidón, sino se llama glucógeno. El glucógeno es la reserva energética que nosotros guardamos en el hígado y cuando hay mucha reserva energética lo mandamos a los músculos. Se almacenamos primero en el hígado y después en los músculos. Y si hubiese más exceso de energía que estamos consumiendo, eso se convierte en grasa, eso no va a ser más reserva energética, se convierte en grasa y generalmente se va a las partes perirrenales, o sea, alrededor de los riñones o al abdomen. Entonces, eso es lo que pasa. Pero producto de este metabolismo, hay desechos del metabolismo. Cuando empezamos a ensamblar esas glucosas, generalmente tenemos desechos de metabolismo que son productos nitrogenados, como la urea, la creatinina, que el hígado le dice a la sangre, oye, a ver, esto anda a eliminar a través de los riñones. Entonces, va por la sangre, llega a los riñones, en los riñones se elimina. Ahí hay unas células especializadas que se llaman podocitos, que prácticamente actúan como un imán. Entonces, cuando la sangre entera entra a los riñones, ese es un fenómeno fisiológico que ustedes lo vieron y que vale la pena que lo repasemos. Entonces, entra la sangre entera con las toxinas a los riñones y en los riñones se eliminan estas toxinas, pero no se queda ningún otro componente sanguíneo en los riñones. Entonces, entra por las aferentes, sale por las eferentes, una sangre entera, y en los riñones solamente se queda esas toxinas. Esa es la función que cumple los riñones. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que estos riñones funcionen bien? Necesitamos volumen de sangre y necesitamos presión. ¿Quién es el encargado de dar esa presión? El sistema cardiovascular. Por eso hay una conexión directa entre el sistema cardiovascular y estos otros sistemas. Si no funciona así, tendríamos enfermedades multisistémicas. Acuérdense ustedes que hablamos de un gasto cardíaco.
¿Qué era el gasto cardíaco? Era el volumen y la presión de sangre que expulsan los ventrículos, bueno, al derecho hacia los pulmones y el izquierdo hacia el resto del organismo, principalmente mandando nutrientes, mandando oxígeno, pero también ahí van estas toxinas que tienen que ser eliminadas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hay una disminución del gasto cardíaco? Como una causa, que hay muchas otras causas, ¿verdad? Entonces los riñones no funcionarían bien y por lo tanto no se eliminarían esas toxinas. Entonces entrarían por las aferentes, salen por las aferentes, salen por las eferentes y volverían a la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces esas toxinas, ¿verdad? Nosotros ya a partir de eso denominaríamos una endotoxemia, o sea, hay toxinas producidas por nuestro propio organismo que están dañando las partes internas de los vasos sanguíneos y por lo tanto también van a llegar al endocardio, ¿verdad? Entonces, cuando hay un daño en las internas de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahí se produce una cascada de plaquetas. Y junto con esa cascada de plaquetas, en ese sitio lesionado, empiezan a quedarse los otros componentes sanguíneos. Y a eso conocemos como un trombo, ¿verdad? Entonces, un paciente, un animal que tiene una endotoxemia como esta, vamos a encontrar una trombosis generalizada. Acuérdense que en patología general dijimos que la condición para que exista un trombo es que tiene que existir una lesión en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Hoy día está también muy de moda con el tema del COVID, que los pacientes presentan gran cantidad de trombos, o sea, hay una trombosis a nivel del sistema cardiovascular, ¿ok? Entonces, esa es la función del aparato urinario. Lógicamente, esto ustedes lo vieron a profundidad en fisiología. ¿Ah? Hablamos de una insuficiencia cardíaca, si ustedes recuerdan, en un anterior capítulo, o insuficiencia respiratoria, cuando hablamos en el capítulo de sistema respiratorio. Aquí también acuñamos el término de insuficiencia renal y lógicamente está relacionado con el mismo término. ¿A qué decimos insuficiente? ¿A quién no puede cumplir la función para la cual ha sido hecha? Entonces, si los riñones no son capaces de eliminar los desechos del metabolismo, entonces hablamos de una insuficiencia renal. Y hablamos de una enfermedad renal cuando hay alguna desviación de la estructura que nosotros conocemos de los riñones. Ahí hablamos de una enfermedad renal. No sé si se acuerdan, alguna vez pusimos algunos ejemplos de una nefritis y una nefrosis también, ¿verdad? Nefritis simplemente es un cuadro agudo, hay una inflamación, eso puede ser subsanado, o sea que la resolución de una nefritis puede ser favorable, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una nefrosis estamos hablando que hay un cambio en las estructuras celulares de los riñones y eso conllevaría a que exista una uremia y una uremia va a conllevar a pensar en un humano en un trasplante de riñón. Entonces eso no tiene cura. ¿Sí? Entonces estaríamos frente a una nefrosis. ¿Okay? Bien. En este capítulo se acuñan dos términos cuando hablamos de hiperazoemia o azotemia, van a encontrar en algún libro, y lo que es uremia. ¿Ah? Cuando hablamos de hiperazoemia, mandamos a hacer un análisis de sangre y encontramos que los niveles de urea y creatinina están elevados. ¿Ah? Entonces, si solamente los niveles de urea y creatinina están elevados, nosotros estamos seguros que no hay una eliminación de los desechos del metabolismo, principalmente proteico, a través de los riñones. Por lo tanto, en estos casos todavía nosotros podemos buscar la causa, podemos corregir la causa, como les dije. Este es un cuadro todavía agudo y podemos hacer que el resultado o bueno, este cuadro, el resultado va a ser favorable, ¿verdad? O sea, la resolución más bien va a ser favorable.
¿En qué casos podemos encontrar una hiperazoemia? En una insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de un shock o choque, como quieran llamarle, en algunas hemorragias, entonces pérdidas agudas de sangre, donde va a conllevar una disminución del gasto cardíaco, vamos a encontrar una hiperazoemia, porque eso va a hacer que disminuya el gasto cardíaco y por lo tanto los riñones no van a funcionar. Por eso es que cuando hay un accidente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Restablecer los valores normales. Y cuando hablamos de restablecer los valores normales, estamos hablando también de restablecer la cantidad de líquido circulante. En estos casos utilizamos algunos productos que si bien no son sustitutos de la sangre, pero cumplen esa función por algunos minutos. Entonces, ahí hemos hablado en bioquímica de algunos productos, por ejemplo, el dextrano es el que se utiliza para restituir las pérdidas agudas de sangre. Les vuelvo a repetir, no es un sustituto de sangre, pero como ustedes vieron en bioquímica, es un producto producido en laboratorio por microorganismos y son glucosas con muchas ramificaciones. Tienen ramificaciones 1,3, 1,4, 1,5, prácticamente es como un racimo de uva. Entonces, ¿eso qué hace al paciente? Uno, restituye el volumen circulante. Al restituir el volumen circulante, los valores fisiológicos vuelven a la normalidad. Entonces, una vez se restituye, recién se puede llevar al paciente al hospital para que allá, si es necesario, le hagan una transfusión de sangre. Si perdió mucha sangre en un periodo muy corto, seguramente vamos a necesitar hacer una transfusión de sangre. Pero en tanto, podemos utilizar un dextrano. Aquí no nos sirven los otros sueros, el suero fisiológico, suero Ringer. No es para esos casos. Aquí necesitamos un dextrano. ¿Okay? Cuando hablamos de uremia, ya estamos frente a un cuadro crónico, o sea, que ya hay daño en la estructura. ¿Qué vemos aquí? Además de niveles altos de urea y creatinina, lo que nos va a llamar la atención es un cambio del pH de la sangre. Entonces, la sangre es ligeramente alcalina. Aquí está ligeramente ácida. O sea, hay una acidosis de la sangre. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? Vamos a encontrar niveles altos de fósforo. Junto con la urea, la creatinina, el fósforo también debería eliminarse por los riñones y permitir ese balance de 2:1 que hay entre calcio y fósforo en nuestro organismo. Entonces, 2 partes de calcio y 1 parte de fósforo. Eso es lo que estudiaron ustedes cuando hablaron de los canales de calcio, de los canales de fósforo en fisiología. Entonces, al no eliminarse el fósforo, automáticamente el fósforo llega a los riñones, no se elimina, vuelve a recircular, lo mismo que las toxinas. Entonces, cuando acordamos, hay 1 parte de calcio y 1 parte de fósforo. ¿Sí? Pero, si continúa el cuadro, cuando acordamos, hay más fósforo que calcio. Entonces, estas sales precipitan, y esas precipitaciones las vamos a encontrar en muchos órganos, en los pulmones, es muy clásico en los músculos intercostales, como vamos a ver algunas imágenes, y esto, al estar circulando esta sangre ácida por todo el organismo, se convierte en un problema multisistémico. Entonces, vamos a ver lesiones no solamente en el sistema renal o solamente en el sistema cardiovascular, sino también en el sistema musculoesquelético, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, que es muy clásico este tipo de intoxicaciones. O sea, estamos frente a una autointoxicación de todos los sistemas cuando hablamos de una uremia. De hecho, en humanos, cuando hablamos de uremia, cuando se diagnostica una uremia, el paciente tiene que ir de inmediato a una diálisis, que se hace con la diálisis, de forma mecánica, se saca estos productos tóxicos para que el paciente no tenga el daño en las arterias y en las venas, y no se produzca esa trombosis que podría terminar con la vida del paciente. ¿Sí? Entonces aquí viene muy bien el ejemplo
Por ejemplo, hay una cañería plástica que todos conocen. Esa cañería está hecha para que circule agua, ¿sí? Si nosotros echamos a esa cañería plástica un producto ácido, ¿qué pasaría? Se rompe la cañería, ¿verdad? Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, nuestras arterias y nuestras venas están hechas para que circule sangre con un determinado pH. Al haber ese cambio de pH de ligeramente alcalino a ácido, va a haber un daño en las estructuras internas de los vasos sanguíneos que van a llegar al corazón, y en el endocardio también se encuentran las válvulas. Hemos hablado bastante de esto. Entonces van a terminar dañando el endocardio y lógicamente también las válvulas que cumplen las funciones que marcamos en ese capítulo. Bueno, cuando hablamos de insuficiencias renales agudas o crónicas, lógicamente que la insuficiencia renal aguda vamos a relacionarla con la hiperazoemia que acabamos de hablar, alguna presentación súbita de oliguria. O sea, cuando hablamos de oliguria hay poca producción de orina o poca eliminación de orina, o definitivamente de una anuria, ¿ya? El animal no orina, ¿ya? Entonces pueden haber muchos factores para esto. Algún daño glomerular o una necrosis túbulo intersticial aguda, ¿ya? Entonces, en esos casos nosotros estamos hablando de una insuficiencia renal aguda. Y cuando es crónica, esto pasa por mucho tiempo, o sea, es una uremia prolongada, hay muchas enfermedades renales previas, y aquí ya tenemos daño en la estructura histológica de los riñones, ¿ya? En estos casos relacionamos, les decía, con un caso totalmente crónico, viene de mucho tiempo, relacionamos ya o vamos a terminar diagnosticando una uremia, ¿ya? Entonces, un síndrome de toxicosis, como acabamos de explicar. Entonces, esta uremia está relacionada con un cuadro crónico, producto de muchas enfermedades, de muchos síndromes que pueden existir en los riñones, y termina con un cuadro agudo. ¿Okay? Aquí hay una evolución de la función renal. Lógicamente hablamos de una etapa de renal disminuida, cuando hablamos de un 50% de la producción de orina, insuficiencia renal inicial de 20 a 50, avanzada cuando ya solamente están funcionando 20 o 25% de la estructura renal, y ya cuando hablamos de una enfermedad terminal, menos del 5% de la estructura renal está funcionando. ¿Ya? Aquí hay toxicidad, hay acidosis, hay hipocalcemias, edemas pulmonares. Entonces, esto ya es un cuadro prácticamente multisistémico. ¿Okay? Cuando hablamos de tipos de uremia, hablamos de estos tres tipos: una uremia prerrenal, una uremia renal y una posrenal. Cuando estamos hablando de una uremia prerrenal, estamos hablando de los sistemas que están antes de los riñones. O sea, puede haber una insuficiencia cardíaca, una hipovolemia grave, alguna deshidratación, o también algunos problemas corpulmonares que hablamos en el sistema cardiovascular. Lógicamente que un paciente con un problema pulmonar grave como una tuberculosis va a hacer que disminuya el gasto cardíaco y va a terminar dañando los riñones. Entonces, a eso denominamos como uremia prerrenal. Si es renal, hay algunos cambios en la estructura de los riñones. Puede ser una nefritis, nefrosis, amiloidosis o cualquier otro cuadro que se presenta en el riñón, ¿ya? Y posrenal, cuando hablamos de los riñones, hablamos que están los riñones, están los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces, generalmente cuando hablamos de la uremia posrenal, estamos hablando del sistema de eliminación que tiene los riñones, algunas obstrucciones en los uréteres, algunas enfermedades de la vejiga, o alguna obstrucción que pudiese existir en la uretra. Entonces, esas son las uremias postrenales, ¿ya? Después de los riñones. Antes de los riñones, prerrenal, renal, cuando es en los riñones, algún cambio en la estructura de los riñones o alguna enfermedad renal, y postrenal,
relacionamos con el sistema de eliminación que pueda tener. Fíjense, aquí tenemos las lesiones extrarrenales de la uremia. Hablamos de un edema pulmonar. Esto se produce por el incremento de la permeabilidad vascular. Ya sabemos que ese incremento de la permeabilidad vascular es producida por cambio de presiones dentro de la célula. Eso hace que haya una permeabilidad y pueda salir líquido hacia afuera. Pericarditis fibrinosa, exactamente lo mismo. Incremento de la permeabilidad vascular. Cuando hablamos de fibrina, en cualquier órgano siempre vamos a relacionar también con algún cuadro infeccioso. Y fíjense aquí, vemos estomatitis, gastritis, hemorrágica y necrótica. O sea, inflamación de la boca, inflamación del estómago, que puede llegar a ser ulcerosa, que después vamos a ver en imágenes, necrótica, ¿verdad? Puede llegar a ser ulcerosa, hemorrágica y hasta necrótica. ¿Ah? Esto por el daño de las toxinas de las cuales estamos hablando. O sea, hay una producción de amoníaco y necrosis vascular, mucoarteritis, trombosis que hablamos, daño endotelial, anemia hipoplásica por el incremento de la fragilidad de los eritrocitos. Lo mismo, los eritrocitos están hechos para circular en un determinado pH de la sangre. Entonces, si cambiamos a una sangre ácida, esos eritrocitos no van a poder sobrevivir en un pH ácido, por lo tanto hay fragilidad y ruptura. ¿Tá? Y alguna mineralización de los tejidos blandos, por ese desbalance que les hablé del calcio y del fósforo, que se hace muy evidente en los músculos intercostales, en los pulmones y en algunos otros órganos. ¿Bien? ¿Qué presenta un animal con uremia? Que si bien esto lo van a profundizar en enfermedades infecciosas, caquexia, o sea, un estado muy flaco del animal, cuando está prácticamente piel y hueso, hablamos de una caquexia. Vómitos, ese vómito y la diarrea es producida por esa autointoxicación, anemia no regenerativa, por la ruptura de los glóbulos rojos e hipertensión sistémica. Entonces, hay daño a nivel de todos los sistemas. Las lesiones macroscópicas, estomatitis ulcerosa, necrótica en perros y gatos, depósitos de muco. Vamos a observar la mucosa gástrica edematosa, congestionada, pericarditis fibrinosa, edema pulmonar, mineralización de los tejidos. Todo esto por las causas que venimos marcando. Y lógicamente que las lesiones microscópicas van a ser concomitantes a las lesiones macroscópicas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias generales de la enfermedad renal? Interferencia de la regulación del volumen hídrico, disturbios en el balance electrolítico, desbalance ácido-base o acidosis metabólica, ese cambio del pH del que venimos hablando, fallas de la excreción y metabolismo de los metabolitos de desechos, o sea, el riñón no tiene la capacidad de eliminarlos, disturbios en la función endocrina, anemia no regenerativa. Va a haber una interferencia de la regulación del volumen hídrico, hay una deshidratación o anasarca, esto es una deshidratación ya en último grado. Vamos a observar oliguria, anuria o poliguria. Poco orín, cero orín, o sea, no orina el animal, o hay una micción frecuente. A eso denominamos como poliguria, eliminando orina a cada rato. Los disturbios del balance electrolítico, hiponatremia, hipocloremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperpotasemia. Entonces, esto es lo que les acababa de hablar. Tenemos niveles muy bajos en calcio, pero niveles muy altos en fósforo. O sea, se invierte lo que nosotros conocemos como valores normales en la sangre. Desbalance ácido-base o acidosis metabólica. Hay una disminución en la producción de amonio, disminución en la absorción o reabsorción de bicarbonato y un aumento en la retención de hidrogeniones, sulfatos y fosfatos. Fallas en la excreción de los productos de desecho, urea, creatinina, guanidina, fenoles, todos estos deberían eliminarse por los riñones, pero por estas fallas no se pueden eliminar y vuelven a recircular, causándonos los cuadros de los que estamos hablando. La relación urea-creatinina es 1 a 10, esto es en valores normales.
Cuando hay un aumento en la relación urea-creatinina, hay un aumento del sustrato para la producción de urea, dietas hiperproteicas, catabolismo de tejidos, ¿ya? Cuando hay algunas lisis de los músculos, ¿ya? Entonces eso también va a ir a sumar a esa cantidad de proteínas que hay dentro del organismo, algunas hemorragias. Cuando hablamos de aumento de absorción renal, disminución de la perfusión sanguínea renal, obstrucción de las vías urinarias. Cuando hablamos de lo contrario, disminución de la relación urea-creatinina, estaríamos frente a una disminución del sustrato para la producción de urea, dietas hipoproteicas y insuficiencias hepáticas. Entonces no somos capaces de metabolizar de el hígado, pero por el otro lado también hay un deficiente aporte de proteínas en la dieta. Aumentos de sustrato de la producción de creatinina, alguna lesión muscular y pérdidas de urea en vómitos o pacientes dializados. En animales es poco frecuente ver animales dializados, esto por algunas regulaciones que tiene la OMS, que primero son los humanos, ¿ya? Sin embargo, en algunos otros países hay salas habilitadas para animales. ¿Sí? Disturbios en la función endocrina, hipertiroidismo secundario renal, aumento de la fosfatemia, va a producir disminución de la calcemia y disminución de la actividad de la vitamina D. Ustedes vieron en patología general la relación que hay fósforo, calcio y vitamina D, o sea, la vitamina D juega un papel muy importante en la absorción de los otros elementos. ¿Ah? Vamos a observar anemia no regenerativa por disminución de la eritropoyetina y algún tipo de coagulopatías. ¿Sí? Si bien nosotros cuando estudiamos ya vamos al mismo término, admitimos que no hay coagulación en animales vivos, ¿tá? Pero cuando hay una formación de trombos, muchas veces la denominamos coagulopatías. Las insuficiencias renales, las causas de las insuficiencias renales agudas, disminución de la perfusión sanguínea, ¿tá? Hay alguna necrosis tubular aguda, algunos procesos inflamatorios agudos y obstrucciones bruscas de las vías urinarias. Todo esto produce una insuficiencia renal aguda. En el caso de la insuficiencia renal crónica, enfermedades renales crónicas, procesos degenerativos e inflamatorios crónicos que son de algunos componentes de los riñones. Bueno, así sucedería una insuficiencia renal aguda. Vamos a tener algunos signos. Puede haber alguna oliguria, orina muy concentrada, piuria, ¿verdad? En el caso de que exista alguna contaminación, aumento de la urea-creatinina en el plasma, acidosis metabólica. Aquí podemos hablar ya de una necrosis cortical, anuria, isostinuria, crisis urémica, hiperfosfatemia que produciría la muerte, ¿verdad? Igual que produciría la muerte también una necrosis cortical. Cualquiera de los dos caminos que siga, este camino o una necrosis cortical, va a producir la muerte del paciente, ¿verdad? Entonces va a haber una disminución de la perfusión sanguínea, se altera el sistema renina-angiotensina, que ustedes también vieron en fisiología. Este sistema angiotensina-aldosterona va a hacer que aumente la reabsorción del sodio, la disminución de la tasa de filtración glomerular va a hacer que exista un retardo en el flujo de la orina del sistema tubular, y todo esto va a llevar a un aumento de la reabsorción de la urea. Va a haber al final oliguria, orina muy concentrada y una azoemia, o sea, la presencia de urea y creatinina en la sangre. En el sistema renal crónico, mucho más rápida la muerte del animal, va a haber poliuria o anuria, ¿ya? Rango fijo de densidad, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia y muerte del animal, ¿ya? Entonces, esto va directamente en relación a las relaciones de calcio y fósforo que puede existir en la sangre, ¿ya? Y eso podría producir la muerte del animal. Algunas lesiones macroscópicas del síndrome urémico, ahí podemos ver el hiperparatiroidismo secundario renal, o sea, una osteodistrofia fibrosa,
Hay una fragilidad de la parte ósea, claramente observable a ese nivel. Aquí estamos observando la presencia de algunas úlceras a nivel de la lengua, pero también precipitaciones de fosfatos. Esto en el caso ya de la uremia, ahí está en los músculos intercostales, ya mineralización muy clara de los músculos intercostales. Por eso es que cuando estamos haciendo alguna necropsia, retiramos la piel, no solamente para ver si hay algunos sitios de lesión o algunas inyecciones previas que había sufrido el animal, sino también para observar este tipo de cuadros. ¿Tá? Mineralización a nivel de los pulmones. Cuando hagan un corte van a sentir como si estarían cortando algo de arenilla. Algunas cardiomiopatías producidas por esas toxemias, daños en las válvulas. ¿Tá? Ahí está ese estómago totalmente con una gastritis que va desde una gastritis hemorrágica hasta una gastritis necrosante. ¿Ya? Fíjense, esta es una gastritis todavía muy leve, aquí hemorrágica y ya necrosante. Todo esto producto de un cuadro urémico. ¿Ya? Muchas veces cuando hacemos una necropsia y observamos esto, pensamos que esta es la causa de muerte del animal. Continúen con la necropsia, vayan a los riñones y van a encontrar que generalmente están totalmente fibrosados, como lo que estamos viendo aquí. Entonces, estos riñones no eran capaces de filtrar y produjeron todo ese cuadro multisistémico que acabamos de ver. Si hacemos un corte a los riñones, ya este es un riñón en fase terminal, prácticamente no observamos las zonas corticales y las zonas medulares con las estructuras que deberíamos observar en un riñón normal, ¿ya? Entonces está totalmente fibrosado. Si nos vamos a hacer algunos cortes histológicos, es muy clara la fibrosis, desaparecen los ovillos glomerulares, que eso es lo más clásico de los riñones. ¿Ah? Entonces, miren, totalmente fibrosado y muy pocos glomérulos, pero ya en una fase de atrofia que no son capaces de cumplir la función para la cual han hecho. Entonces, mucho más claro, fibrosis, y fíjense los ovillos glomerulares y algunos espacios donde estaban los glomérulos que ya no existen. Ya hay mayor aumento. Y bueno, ahí hay una atrofia ya muy marcada. Algunas células también inflamatorias que podemos ver, pero fíjense, los espacios de los glomérulos ya no existe ninguna estructura glomerular, por lo tanto, no es capaz de cumplir la función. Un riñón todavía mucho más dañado. Ahí todo lo que estamos viendo, fibrosis y espacios dejados por los glomérulos. Ahí observamos más imágenes con otra tinción.